Bienvenidos a UPL 360, qué bueno que está con nosotros. Hoy tenemos un programa extraordinario. Me acompaña la pastora Noemí de García y el pastor Libardo García, que vienen de Colombia. Bienvenidos, pastores. Muchas gracias, muy amable, y muchas gracias por la oportunidad de estar en este programa tan importante, tan especial. Lo contrario, nos sentimos honrados. Pastora Noemí. Muchas gracias. ¿Cómo se siente usted aquí en el programa de UPL 360? No, muy privilegiada, ¿no? Es algo muy especial. UPL significa Universidad para Líderes, educando a un continente. Bueno, entonces hoy vamos a desarrollar un programa muy interesante para que nuestros hijos se queden en la iglesia. Les comento un poco cómo es la situación aquí en los Estados Unidos. Básicamente, aquí en los Estados Unidos, cuando los chicos llegan a los 18 años, abandonan la iglesia. En su gran mayoría. Hay muchas iglesias, muchísimas, algunas de ellas de pastores amigos míos que perdieron los jóvenes. Sí. De esa gente que se va de la iglesia, un porcentaje mínimo regresa cuando llegan a los 28 y 30 años. Entonces, este es un tema que es muy importante, el retener a los jóvenes, y de eso vamos a hablar. Perfecto, perfecto. Eso, digamos, no es un problema solo de los Estados Unidos, sino que pienso que en la mayoría de los lugares los jóvenes se van, o sea, en su adolescencia se escapan. Claro, es que aquí el tema es que a los 18 años la persona es mayor de edad y se va de la casa, usualmente, ¿verdad? Eso es más o menos la cultura. Están en la iglesia hasta los 18 porque hasta los 18 son hijos de dominio. Sí. Pero cuando cumplen los 18, pues hombre, ya son libres. Y entonces lo primero que hacen es abandonar no la casa solamente, sino la iglesia. Sí, sí. Y es muy grave, ¿no? Porque, digamos, lo que los padres deseamos es que los hijos estén con nosotros, y no solo con nosotros, sino que aunque se casen, formen hogares saludables también, hogares cristianos. Y me imagino que la costumbre en Colombia es que los hijos salen de casa hasta que se casan, ¿o estoy equivocado? Esa es la costumbre, que ellos se van cuando se casan. En el caso de nosotros, así pasó con los 3 hijos. Es decir, que ellos estuvieron con ustedes hasta que se casaron. Sí, señor. Aquí es cuando llegan a los 18 años, se van a la universidad, y si no se van a la universidad, se van a alquilar un apartamento. Es otra cultura. Sí, sí. Bueno, sí. Pues vamos a hablar sobre ese tema y vamos a ir entonces a una pausa. Usted está viendo UPL 360. No se vaya y quédese con nosotros. Les saluda Janet Saldana. Fíjense que algo muy importante es el desarrollo personal, y de eso hablaremos en el segmento del día de hoy, así que si se queda, se entera. El desarrollo personal también se denomina superación personal o crecimiento personal, y se define como un proceso de transformación mediante el cual una persona adopta nuevas ideas o formas de pensamiento que le permiten generar nuevos comportamientos y actitudes, que dan como resultado un mejoramiento en su calidad de vida. La pregunta es, ¿cuáles son los requisitos para una transformación sin límites? Es muy importante que haya claridad en el propósito, y que para lograrlo una persona le ponga todo el entusiasmo posible, que tenga una actitud adecuada, que sea positivo y que se vea a sí mismo como un campeón, que espere de su rendimiento sencillamente lo mejor. Es obvio que en toda carrera, en todo proyecto habrán limitaciones para lograrlo. Sin embargo, siempre hay que estar dispuestos a tener una mentalidad positiva y ajustar cada vez nuestros pensamientos para manejar de mejor manera las tensiones que el desarrollo pueda provocar. Así que una actitud positiva frente a las dificultades y una estima personal fortalecida serán ingredientes para lograrlo. Nuestro deseo es que usted logre desarrollar toda su capacidad, así que continúa aprendiendo con nosotros en UPL 360. La propuesta de UPL es que si usted añade educación a su vida, cambiará el futuro de su ministerio. Ahora nosotros le añadimos a esta propuesta una oferta. Las primeras 50 personas que se registren hoy y llenen los requisitos para estudiar la licenciatura en Teología y Liderazgo o la maestría en Pensamiento Cristiano recibirán una beca automática del 50% del costo total del programa de interés. Vaya ahora mismo a www.universidadparalíderes.com
nos sentiremos muy felices de añadirle a la lista de estudiantes de la UPL. Qué bueno que está con nosotros. Este es UPL 360. Estoy con los pastores Noemí de García y Libardo García, quienes nos visitan desde Colombia. La pregunta para discutir en este segmento es ¿por qué nuestros hijos cuando crecen se van de la iglesia? Hay varias razones. Una pregunta será que se van porque la iglesia pierde relevancia para ellos, pastora Noemí. Sí, esa es la respuesta, porque poco a poco la iglesia va perdiendo esa relevancia. Digamos que la iglesia deja de ser importante para ellos, encuentran cosas afuera que se convierten en un desafío. La iglesia no ha logrado presentar un formato que los desafíe. Pero ¿de quién es la responsabilidad? ¿De ellos o de la iglesia, pastora? Pues de la iglesia y los padres, ¿no? Pero la iglesia en especial. Por ejemplo, hay una niña, adolescente, papá, es la misma historia. Yo ya me sé eso de Jonás, papá. Mire, me enseñó la misma historia de Zaqueo. Entonces está cansada ya la niña de escuchar las mismas historias en la iglesia. ¿Qué ocurre? Llegan a la universidad, viene un señor, les expone con toda una erudición cosas que nosotros no nos atrevimos, porque les contamos la historia de Zaqueo y esta generación es diferente a la nuestra. Eso es pérdida de relevancia, Pastor Libardo. Claro. Entonces, digamos que la iglesia sí es responsable porque es la iglesia la que debe, digamos, contextualizar la Biblia. Nosotros no podemos seguir predicando como hace décadas atrás, como cuando estábamos jóvenes o adolescentes nosotros. La predicación cada vez debe ser muy innovadora, ¿cierto? Para que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes vean que estamos prácticamente en su época, con los ejemplos que predicamos, con los desafíos que les hacemos, con algunas respuestas que les damos a sus situaciones. Estamos, digamos, haciendo que la iglesia sea actual, que la iglesia no debe envejecerse, aunque los líderes estén adultos, pero hay una cosa interesante ahí, y es que los líderes adultos nos rodeamos de líderes jóvenes también, porque ellos nos van a ayudar a responder a estos jóvenes que son nuestros hijos y que son los hijos de los demás hermanos que asisten a la iglesia. Pastora, ¿qué está haciendo su iglesia para hacer relevante a estos jóvenes? Bueno, hemos logrado hacer una programación diferente, o sea, totalmente que llegue a los jóvenes. Por ejemplo, desde la niñez. ¿desde la niñez? Desde la niñez estamos trabajando desde la cuna, luego pasamos ya a la primera infancia y luego a los prejuveniles hasta que los entregamos a los jóvenes. Cuando los entregamos a los jóvenes, entonces el pastor de jóvenes tiene programas estratégicos. Cuéntenos de alguno de esos programas estratégicos que tiene el pastor de jóvenes de su iglesia. Bueno, tenemos danzas, donde las niñas entran a ese equipo de danzas, pero ahora tenemos un programa de comunicaciones y eso le llama mucho la atención a los jóvenes. Okay, danza, ¿qué otro programa? En el mismo equipo de alabanza. Entonces ellos aprenden a tocar instrumentos. Vamos canalizando cada joven dependiendo como el llamado o también la creatividad que hay en ellos. Entonces los vamos colocando en los diferentes equipos. Y a nivel de fundamento bíblico, de doctrina, ¿cómo los preparan? También ellos entran al programa de preparación de la EFI, que es Escuela de Formación Integral. Ellos están en grupos de vida o células de crecimiento y allí ellos empiezan desde muy jóvenes a enseñar la palabra. Entonces esas bases se forman ahí. ¿Qué ocurre si uno de estos muchachos llega a la Universidad Javeriana de Bogotá y viene un PhD, un doctor, y comienza a hablarles de la teoría del Big Bang y que Dios no existe? ¿Cómo reaccionarían estos muchachos? ¿Podemos decir que de la iglesia de Neiva salen muchachos formados que van a poder dar respuestas a estos doctores que van a tener en la universidad? Sí, señor, porque se está haciendo un programa a nivel desde el colegio y desde la iglesia. Cuando ellos llegan a la universidad, ellos llegan con una misión, es de
evangelizar a otros jóvenes. Y ahí es donde están los jóvenes también llegando con una programación de jóvenes en la Universidad para la Iglesia o para Cristo. Y de hecho ahí en Neiva lo estamos implementando. Y este año, a partir de este semestre, se está implementando más. Ok, entonces, por ejemplo, esta es una pregunta que tenemos. Los jóvenes actuales, como lo decía el pastor Libardo anteriormente, es otra generación. Esta es la generación de los 500 canales de televisión. ¿Ustedes usan tecnología para alcanzar a los jóvenes? Porque ellos son tecnológicos. Sí, y esa tecnología se está usando ahí en la iglesia. Yo digo que ahora los niñitos cuando están en el vientre de su madre están... Porque esos muchachos ya no tienen que ir a aprender mecanografía. No. Tienen una velocidad impresionante. Cuénteme del tema tecnológico en su iglesia. Porque una iglesia que no tiene tecnología pierde los jóvenes. Sí. Los jóvenes de ahora son tecnológicos. Sí. Sí, digamos que eso es lo que nos permite ser relevantes para con esta generación, porque esa parte en la iglesia no la manejamos tanto los adultos, pero se las entregamos a jóvenes que los capacitamos teológicamente, pero que a la vez ellos también nacieron en la época de la tecnología y pueden manejarla con mucha facilidad. Entonces, las comunicaciones para ellos son muy importantes. Digamos que hoy fácilmente en un solo momento le envían un comunicado, un mensaje, un devocional a decenas, a cientos de jóvenes. Entonces, digamos, y ellos también reportan su, digamos, asistencia o su, pues que vieron, que leyeron el mensaje. Los videos, por ejemplo, entonces se hacen los videos, se suben a la página, los muchachos los están viendo y eso les permite... Por ejemplo, los escenarios. Los jóvenes son muy visuales. Los escenarios para ello de culto, ¿es el mismo todo el año o están constantemente cambiándolos? Lo estamos cambiando, hay que cambiarlos. Y justamente ellos mismos se encargan, ¿no? Digamos, en la iglesia colocamos un grupo de personas que estén pendientes de la escenografía y ellos como que saben qué quieren y entonces están comprando cosas. A veces uno va y descubre que el salón está organizado de tal manera que les gusta mucho. Extraordinario. Bueno, producción dice que debemos ir a una pausa. Usted está viendo UPL 360, no se vaya y quédese con nosotros. Sé un líder, estudia liderazgo avanzado. 10 módulos, 10 exámenes, 10 meses y un diploma que puede cambiar tu ministerio para siempre. Todo lo que necesitas saber en el teléfono 904-415-3464. Usted está viendo el programa para que nuestros hijos se queden en la iglesia, UPL 360, y me acompaña la pastora Noemí de García y el pastor Libardo García, quien vienen desde Colombia. Muchísimas gracias, pastores. Los muchachos se nos van de la iglesia. Hay muchísimas iglesias en los Estados Unidos que no tienen jóvenes de 18 a 30 años. Se perdió esa generación. Y las iglesias están llenas de viejitos. Le dice el uno al otro: antes de que te muera, apaga la luz, por favor. Entonces está el asunto así. La pregunta es: ¿qué podemos hacer para que nuestros hijos no abandonen la iglesia, pastor? Bueno, yo entiendo que el problema surge más en la casa que en la iglesia, aunque la iglesia tiene una gran responsabilidad de ser innovadora, de llegar a los muchachos, bueno, todo ello, pero los padres debemos hacer un trabajo en equipo. Entonces nosotros estamos enseñando acerca del rol del sacerdote en casa, cómo el padre o los padres se encargan de formar esos principios espirituales en los hijos de una forma gustadora. Digamos que hoy es difícil decirle al niño: tómese el jarabe, ¿sí? Pero si el jarabe tiene un sabor a menta, les gusta, vainilla les gusta. Así que entonces la idea es presentar el mismo evangelio, pero en un empaque gustador, en un recipiente que agrade a los jóvenes, a los adolescentes. Entonces estamos intentando hacer una alianza con los padres para que ellos hagan gran parte del trabajo en la casa y luego nosotros en la iglesia pues les damos las bases, pero el domingo estamos reforzando todo ese trabajo que se hace en casa y hacemos una celebración.
Nosotros hemos estado involucrados por 2 años en un ministerio que le llamamos Punto de Referencia, que estuvimos hablando sobre esta temática de jóvenes. Pasamos una encuesta a más de 1000 jóvenes, donde estuvimos predicando. En los jóvenes, para nosotros, había perdido o ha perdido el punto de referencia. Y hemos hecho descubrimientos impresionantes, y este es un trabajo científico que hicimos. Sí. El 34% de nuestros jóvenes, Pastora Noemí, están de acuerdo con el matrimonio gay. El 37% de las jóvenes que encuestamos dice que el mensaje de su pastor tiene que mejorar porque no es pertinente a su necesidad. Y puedo seguir, ahí tenemos los resultados en la página de internet nuestra, están los resultados de esas encuestas, porque hicimos varios eventos en 10 ciudades y lo hicimos en Honduras, y ahora vamos para hacer varios eventos con instituciones de segunda enseñanza hablando a los jóvenes por esto, para que no se vayan de la iglesia. ¿Qué pensamos? ¿Qué decimos ante eso? Estos 34% de los jóvenes en Estados Unidos y en Honduras, donde hicimos esto, están a favor del matrimonio gay. Bueno, la situación aquí es que debe existir un modelo de familia muy relevante, donde los niños, desde niños, empiezan a ver la figura de papá como irreemplazable y de mamá también como irreemplazable. En buena parte eso les está permitiendo a ellos soñar con un hogar así, donde, digamos, el niño se casa con una, o es el joven en ese caso, se va a enamorar de una señorita, y porque quiere brindarle a unos hijos, tener unos hijos y brindarle a esos hijos ese modelo de papá y ese modelo de mamá, donde Dios es, pues, digamos, la cabeza y Dios es el eje central de ese hogar. Pero eso lo reciben en casa. Mire que si en casa se enseñan y se promueven esos principios y valores para los hijos, realmente tendremos una sociedad, pues, cerca de Dios, una sociedad ejemplar. Pero le voy a decir algo curioso. Nosotros comenzamos a predicar en estos eventos de jóvenes precisamente porque los hijos de nuestros amigos, educados en el Evangelio antes de nacer, Sí. son precisamente las personas, y tuvimos grandes debates en Buena Lid, donde ellos no aceptan la predicación nuestra tradicional en el sentido de excluir a los gays de la iglesia. Entonces ahí es cuando dijimos, hicieron que pusiésemos las barbas en remojo. Pero estamos hablando de chicos educados en la iglesia antes de que nacieran. Sí. Entonces, eso nos movió el tapete, Pastor Libardo. Sí. Y luego cuando nos dicen, los pastores no nos están hablando, no es pertinente su mensaje. Entonces, eso nos ha preocupado. Y estamos hablando a los padres. No sé el tema en Colombia, pero el porcentaje, porque lo hicimos en Honduras, un país de América Latina, había en las iglesias allá un porcentaje menor que en los Estados Unidos, pero había que se fue por esta línea. Ahora, en la época nuestra, hace 30 años, eso no existía. No, claro. No. Eso no existía. Pero ahora no sabemos el tema en Colombia. No sé si ustedes están al tanto de cómo esto ha ido evolucionando. Sí, claro. Háblenos del tema en Colombia. Claro, el tema en Colombia incluso tuvo un debate muy fuerte, digamos, a nivel de gobierno. La iglesia, digamos, jugó un papel relevante ahí, pero las cosas no cambian por los debates o por los ataques que se hagan de un lado o de otro. Sin duda. No, pero porque es un tema, digamos, de principios, de valores, que debe surgir otra vez desde el seno del hogar, y en el que la iglesia de alguna manera también juega otra vez un papel muy importante. Entonces, el discurso de los pastores no debe ser excluyente. Digamos, si yo quiero ganar... Eso es importante. Si quiero ganar a una persona, no debo comenzar a comentar sus errores, Sí. a rechazarlo, porque ¿cómo podré llegar a él? Una de las cosas que me enseñó esta generación es a no ser excluyente. Sí. Pero la generación de donde nosotros venimos, si tú no eres como yo soy, no eres, estás fuera. Sí. Sí. Entonces, digamos que, pues, en algunas iglesias
no tenemos tanto esa dificultad, digamos, no le estamos diciendo usted no sirve o estás condenado, no, pero les mostramos el amor de Jesús. Digamos, si Jesús estuviera frente a esas personas, ¿qué haría? Y Jesús estuvo frente a casos difíciles y le dice, yo no te condeno, ¿cierto? Y de alguna manera les tiende su gracia, les tiende su misericordia. Y la iglesia debe estar para eso, para ayudar a las personas. Y no para condenar. No. Exactamente. Muy bien. Vamos a una pausa. Usted está viendo UPL 360. No se vaya, quédese con nosotros. Sé un líder. Estudia predicación y elocuencia. Si Dios te ha llamado a predicar el Evangelio, este diploma es para ti. 2 módulos teóricos, 2 prácticos, 8 meses y un estudio que llevará tu ministerio a otro nivel. Todo lo que necesitas saber en el teléfono 904-415-3464. Para que nuestros hijos se queden en la iglesia es el programa que estamos desarrollando hoy, UPL 360. Pastora Noemí, estamos entonces hablando sobre este interesante tema y usted puede observar las diferencias de su generación y la generación de estos muchachos. ¿Cuáles son las diferencias mayores que usted puede ver entre su generación y la generación de estos jóvenes que están creciendo? Bueno, que nosotros fuimos criados como a ser muy conservadores y nuestros jóvenes entonces hoy en día ellos quieren ser pues como más libres, no de un libertinaje, sino como libres para hacer las cosas. Entonces yo creo que ahí también se marca la diferencia. Por ejemplo, será una diferencia, por ejemplo, en nuestra época un pastor venía y decía algo y todo el mundo creía. Ajá. Ahora si usted dice algo la gente va y lo googlea. Y ahí se da cuenta y dice, pastor, mire, pero es que lo que usted dijo aquí dice otra cosa. No sé si usted nota esa diferencia con esta generación, que hay que tener cuidado lo que uno dice. Sí, hay que tener mucho cuidado porque ellos tienen la capacidad de investigar y por el mismo medio en que ellos están creciendo con la tecnología les es muy fácil. En nuestra época escuchábamos al pastor y era totalmente como escuchar la voz de Dios. Pero en esta época ellos van, miran, investigan y dicen, no, esto no es así, lo que quería decir el pasaje en esa época era esto, estaban en otros tiempos, entonces por eso hay que tener mucho cuidado. A su criterio, ¿qué debe hacer un pastor de jóvenes o un pastor general ya mayor, qué sé yo, para poder conectar con los jóvenes? Porque ese es el gran desafío. Usted no conecta con ellos, los pierde. ¿Cómo conectamos con un joven? Bueno, yo creo que tener muchos programas de formación efectiva, pero usar los medios que tenemos hoy en día, que es la tecnología. O sea que el pastor tiene que volverse tecnológico porque si Sí. no, no se comunica con los muchachos. Sí, no nos podemos comunicar con ellos, quedamos como ya a un lado. Ya, entonces quiere decir que usted está al día con la tecnología. No, voy ahí poco a poco, ¿no? Porque no ha sido fácil, porque es diferente como lo estaba diciendo antes, de que cuando los niños están en el vientre de la madre ya casi están jugando con el celular. Ahora nos tocó a nosotros ya iniciar en esta edad, que no es fácil, pero ahí vamos. Imagínese que yo soy de la época cuando al teléfono había que darle vuelta y yo le cantaba aquella canción que dice, le daba manivela y nada. Ajá. No funcionaba. Yo también soy de esa época cuando se marcaba así con los números. Exactamente. ¿Cómo hacemos para que el pastor sea pertinente a la necesidad de los eco-boomers o los milenios, estos muchachos que nacieron en los años 90 con 500 canales de televisión? Sí, definitivamente tenemos que caminar también hacia allá. O sea, nosotros no podemos llegar a estos muchachos con un discurso antiguo y tenemos que usar definitivamente la tecnología, ilustrar nuestros sermones con imágenes, digamos, muy actuales. Usar otro lenguaje. Usar otro lenguaje. No excluyente, sino inclusivo. No excluyente. Digamos, mantener también muy actualizado con lo que está pasando en el mundo y contarles a ellos, relacionar los textos bíblicos con la realidad del mundo hoy, ¿cierto? Porque cuando yo les hablo, bueno, están sucediendo guerras que dice la Biblia y les digo, pero se está cumpliendo así porque, y les hablo de guerras actuales. ¿Y ¿cierto? la forma de vestir tiene algo que ver con conectarse con jóvenes a su criterio? Sí,
también. Por ejemplo, los jóvenes ya no aceptan que nosotros usemos estas cosas. Yo cuando hablo con jóvenes nunca uso esto, Sí, porque provoco un rechazo. Entonces yo quiero conectar con ellos. sí, les gusta mucho que uno se vista semejante a ellos. Exacto. Y hable con ellos con toda confianza, Sí, sin condenarlos. Y después nos abren una puerta y ahí les presentamos el mensaje. sí. Lo más fácil, digamos, incluso les gusta que usemos las palabras de ellos entre muchachos, golpearse la espalda, hablarse duro, y todo eso, pues para ellos es muy bueno, se está uno identificando con ellos y le abren puertas más fácil. Es más fácil, ¿verdad? De esa manera. Muy bien, palabras finales, Pastora Noemí, a los pastores de Iberoamérica que nos están viendo en relación de cómo hacer para retener a los jóvenes. ¿Cuáles son sus palabras finales? No, orar mucho y tener nuevas estrategias. Muy bien, excelente. Pastor Libardo. Sí, digamos que para retenerlos es muy importante que haya una relación entre pastor y padres y familia. Muy bien, Que la música sea muy actual, que ellos lleguen a la iglesia y sea como una fiesta. de acuerdo. Sí, que no sea una reunión repetitiva, aburrida, que la puedan celebrar, que sientan, digamos, la pasión por ir a la iglesia porque van a encontrar algo nuevo. Extraordinario, buenísimo. Extraordinario. Les agradezco enormemente su gentileza de haber aceptado nuestra invitación en el programa de hoy, Cómo retener a los jóvenes en la iglesia. Muchísimas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Usted ha visto UPL 360, gracias por su sintonía, son ustedes muy amables. Gracias.